Bien, buenas noches. Vamos a comenzar entonces con el avance ya para lo que tiene que ver con los temas para el segundo examen, segundo parcial. Y vamos a comenzar con este tema ya. Sabemos obviamente que las estructuras de hormigón armado eh, necesitan en su inicio, cuando se están construyendo, cuando se están elaborando, todos los elementos que conocemos de hormigón armado, como ser losa, viga, columna, etcétera, sabemos que este material, que es el hormigón, se hace en la misma hora, digamos, ¿no? Entonces, en una primera fase, este material va a estar en su etapa fresca, en su etapa húmeda, digamos, ¿no? Entonces, se necesita de elementos que le den forma, que le den la forma que nosotros deseemos, ¿no? En el caso de una losa, un elemento que haga que esa losa vaya a ser y garantice que esa losa vaya a ser plana, etcétera. Y básicamente esos elementos son los que nosotros conocemos como encofrados, ¿no? Que aquí en la teoría que está en el libro, aquí voy a silenciar a alguien que está con su audio abierto, ahora sí. Aquí nosotros tenemos en el libro, tenemos la teoría, en el libro que ustedes tienen en plataforma, de todo lo que tiene que ver con estos elementos, ¿no? Y como dice aquí, son estructuras que se emplean para dar forma a las estructuras de hormigón armado, ¿no? Porque cuando estas estructuras de hormigón armado están en su fase inicial, o sea, cuando recién se las vacía, porque sabemos, obviamente, todos hemos visto una construcción, se las vacía y está en su etapa húmeda, o en su etapa fresca, y que recién, cuando endurece, recién, digamos que agarra su resistencia esperada a los 28 días. Pero durante los primeros 7 días, generalmente, entre los primeros 7 días y 10 días, antes que este endurezca, tiene que estar ayudado por otro elemento que mantenga la forma que nosotros le hemos dado y que garantice de que ese endurecimiento se va a dar y esa alcanzada de resistencia que va a tener ese hormigón se va a dar y no va sin ningún tipo de problema, ¿no? Estos elementos son los que nosotros conocemos como encofrados, que generalmente son de madera, pero también pueden existir metálicos, ¿no? Hoy en día ya también existen encofrados metálicos. Todo esto, tenemos los tipos de madera que generalmente se emplean para encofrado y va a ver que esto por el costo, ¿no? Porque sabemos que el encofrado lo utilizamos ese rato hasta que el hormigón logre su endurecimiento y luego se lo retira y casualmente se lo puede llegar, ¿no? Pero básicamente se usa para eso, entonces no conviene comprar madera de alta resistencia o madera del tipo A, ¿no? Y aquí tenemos todas las teorías y más o menos de cómo se usa, cuál es el uso que se le da, cuáles son sus costos según el tipo de madera, etcétera, ¿no? Aquí analiza un poco al hormigón, la consistencia, cuando se está en su etapa húmeda, etcétera. Y aquí ya nos dice cuáles son los tipos de elementos el cual nosotros vamos a analizar los encofrados, ¿no? En una estructura de qué está compuesto. Básicamente está compuesto de losa, que es el elemento plano donde nosotros nos paramos, donde nosotros ocupamos o caminamos. Está compuesto por vigas, que es donde las losas se apoyan, digamos. Está compuesto por columnas, que es donde las vigas se apoyan. Y finalmente por zapatas o la fundación, ¿no? Que es el elemento de transición que va directamente al suelo. Entonces, para todos estos elementos vamos a analizar más o menos cuál es el sistema de encofrado que se le tiene que elaborar, ¿no? Tenemos vigas, columnas, tenemos losas, etcétera, ¿no? Hay toda la teoría, lo que tiene que ver, si ustedes quieren conocer un poco más, lo tienen aquí en el texto, ¿no? Encofrado para columna, encofrado para cimientos, zapata, este, cuáles son las cargas que se tienen que considerar, cómo se hace el dimensionamiento, columna circular, encofrado para losa aligerada, losa llena, etcétera. Todo eso lo tenemos aquí para vigas, empuje lateral, empuje vertical. Todo esto es teoría, ¿no? De más o menos cuál es el análisis que se hace.
Conmigo obviamente vamos a ver lo que tiene que ver con la parte práctica, los ejercicios, ¿no? Cómo es que se van a desarrollar y todo eso. Y entonces vamos a comenzar con el encofrado para losa, ¿ya? Y para ello, para comprender mejor esto, vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, ¿no? Comencemos entonces con el encofrado para losa. Cuando hablamos de losa, pueden existir losas llenas, que quiere decir que todo su volumen está compuesto directamente por hormigón y armadura, o pueden existir losas, las que se llaman losa nervurada, ¿no? O losa casetonada, en donde ya ahí se pone en una parte, generalmente en la parte inferior, en una parte de, se le ponen elementos aligerantes, como ser platopor, o a veces son viguetas, digamos, vigueta pretensada, etcétera. Eso también vamos a analizar, pero vamos a iniciar con encofrado para los llena, es decir, analizando los elementos que se utilizan para encofrar una losa llena. Por ejemplo, este ejercicio que ustedes ven acá, dice que se quiere encofrar una losa llena que va a tener un espesor de 12 centímetros y nos dan aquí la característica de los otros elementos que van a conformar esa estructura. Por ejemplo, nos dicen también que las vigas, que también van a ser de hormigón armado, van a ser de 25 por 45 y las columnas 30, ¿no? Pero no nos interesa ahorita ni la losa. Vamos a ver cómo se da la disposición de los elementos que tienen que encofrar esta losa de espesor 12 centímetros, una losa llena de espesor 12 centímetros. Y nos presión sobre el tablero de la losa, dice, ¿no? Y luego los espaciamientos que le voy a explicar ahorita cómo es que se dan. Entonces, piensen ustedes que aquí nosotros tenemos un esquema representativo de más o menos cómo es que se da el encofrado para losa. Estos son los componentes que componen un encofrado para losa. Entonces, aquí también tenemos abajo una vista en planta y aquí más o menos una vista por debajo, cómo es que se da ese sistema de encofrado. Lo siguiente, fíjense que vamos a tener este elemento plano, que son tablas de madera, obviamente planas así, que generalmente, y aquí vamos a poner unas dimensiones estándares, ¿ya? Que son dimensiones, podríamos decir, comerciales, existen otras, obviamente, existen, pero si en caso se le da a usted un ejercicio o en el examen, digamos, y no se le pone dimensiones, estas son las que ustedes van a adoptar, ¿ya? Entonces decíamos, este elemento plano que ustedes ven aquí se conoce como tablero. Tablero que generalmente vamos a asumir que, o vamos a adoptar que tiene un espesor de 1 pulgada. Vamos a trabajar en pulgadas ya. El tablero generalmente tiene un espesor de 1 pulgada. Que el tablero es donde se vacía, donde es aquel elemento que va a estar va a entrar en contacto directo con el hormigón fresco, ¿no? Es decir, ahí sobre él es que se va a vaciar esa losa de 12 centímetros, ¿no? Al tablero, este elemento plano, entonces. Ahora, ese tablero tiene que apoyarse, obviamente, sobre otro elemento, que nosotros acá lo vemos en esta otra dirección, estos elementos de acá, que se conocen como viguetas. Entonces las viguetas son las que vienen después del tablero y básicamente sirven para apoyar ese tablero, ¿no? Entonces aquí fíjense que lo está mencionando. Entonces el elemento donde se apoya el tablero, nosotros lo vamos a conocer como viguetas. Acá lo vamos a identificar. Vamos a decir viguetas, viguetas, viguetas. Y que generalmente las dimensiones para esa vigueta, la que podemos adoptar, vuelvo a repetir, si es que no se le da dimensión a ustedes, es de base de 2 pulgadas por una altura de 3 pulgadas. Existen otras, obviamente, ¿no? Eso es según el requerimiento. Ahora, acá hay que mencionar que aquí en
esta materia nosotros vamos a ver el cálculo desde un punto de vista estructural, es decir, vamos a aprender a calcular las separaciones necesarias que tienen que tener estos apoyos de los encofrados para que esto esté estable, ¿no? Cuando se vacíe, por ejemplo, esta losa de 12 centímetros, hay una materia donde se le hace harto hincapié a todo el detalle constructivo, cómo se los tiene que colocar de una manera adecuada y todo eso, estos encofrados, que es la materia de construcción de edificios uno. Ahí explican al detalle cómo cómo es que se colocan todo esto, ¿no? Cuáles son las dimensiones que se tienen, las dimensiones para el tablero, viguetas, etcétera, ¿no? Nosotros aquí vamos a aprender la disposición de estos elementos. Por ejemplo, vamos a aprender qué espaciamiento tienen que tener estas viguetas, qué espaciamiento tienen que tener estas viguetas necesarias para lograr que el tablero, este tablero de 1 pulgada, digamos, se mantenga estable cuando se vacíe esa losa de hormigón armado de 12 centímetros. Entonces, ese va a ser un primer objetivo, por ejemplo, calcular el espaciamiento de las viguetas de 2 por 3 pulgadas, digamos, ¿no? O sea, sea la dimensión que le estemos dando, sea cual sea. Ahora, después del tablero, yo le decía a ustedes que venía la vigueta, que es este elemento que acá lo tenemos en esta dirección. Esa vigueta se tiene que apoyar en otro elemento que viene después, que aquí, por ejemplo, nosotros lo tenemos en la otra dirección. A ese elemento que está en la otra dirección y que sirve de apoyo a las viguetas, nosotros lo conocemos como viga, se va a denominar viga. Y aquí, fíjense, aquí está incluso determinado. Estas de aquí van a ser las vigas, y que vamos a decir que las vigas vamos a adoptar dimensiones de 2 pulgadas de base por altura de 4 pulgadas, ¿no? Entonces esas vigas sirven de apoyo para las viguetas, ¿no? Igual aquí nos va a interesar conocer cuál es el espaciamiento necesario que tienen que tener estas vigas, es decir, su espaciamiento, cada cuánto tienen que ir esas vigas para garantizar de que las viguetas se van a mantener estables. Y lo segundo objetivo en este caso va a ser buscar el espaciamiento o la disposición necesaria que tienen que tener las vigas. Estos elementos que apoyan a las viguetas, que son las vigas. Ese es el segundo objetivo, espaciamiento de las vigas. Cada cuánto tienen que ir. Y finalmente, después de las vigas, nosotros podemos observar que el siguiente elemento que viene es este elemento vertical, esta columnita vertical que vemos aquí. Esa columnita vertical la conocemos como puntal, es la que se conoce como puntal. Son los puntales, ¿no? Puntales, así elementos puntales. Puntales, ¿no? Y ahí lo diferencia, son los puntales. A esos elementos que son los puntales, vamos a decir que, digamos que son de 3 por 3 pulgadas, cuadrados de 3 por 3 pulgadas. Si en el examen no se le da dimensiones, estas dimensiones que yo estoy colocando acá son las que ustedes tienen que poner directamente, ¿ya? Si es que no se le dice el tablero de tanta pulgada, las viguetas son de tanta pulgada, las vigas de tanta pulgada o el puntal de tanta pulgada. Estas son las dimensiones que ustedes van a colocar ya directamente. No es necesario que se les dé, digamos, en el examen dimensiones. Entonces, nuestro objetivo con los puntales es calcularle también, los puntales son los que están apoyando a las vigas, digamos, a estas vigas de acá. Entonces, nuestro objetivo va a ser también calcularle la disposición o cada cuánto tienen que ir, tanto en esa dirección de allá, que podríamos decir que es una dirección, si es que nos damos nosotros ejes acá, digamos que en esta dirección tenemos el eje X y en la otra dirección tenemos el eje Z. Digamos que ese va a ser un espaciamiento en Z, ¿no? El que va para allá, espaciamiento en Z. Y este de aquí, un espaciamiento en dirección X, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ahí para los puntales
también es calcularles cada cuánto tienen que ir ellos, ¿no? Cada cuánto tienen que ir dispuestos. Vaciamiento. Entonces aquí en esta materia vamos a ver eso, vamos a ver cuál es la disposición o cada cuánto tienen que ir estos elementos, tanto las viguetas, las vigas, como los puntales, necesarios para garantizar de que cuando se vacíe esa losa que va a ser esa losa llena que va a ser de 12 centímetros de espesor, esto se mantenga estable y no se vaya a venir abajo, ¿no? Porque un fallo en los puntales es grave, digamos, ¿no? Se viene todo abajo y hay pérdidas humanas a veces y generalmente pérdidas económicas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cada cuánto se colocan estos apoyos. Y eso es lo que vamos a hacer, ya se va a hacer nuestro objetivo, entonces. Y este es el sistema básico para el encofrado de losa, entonces. En este caso vamos a analizar una losa llena, ¿no? De 12 centímetros de espesor. Pueden existir también otro tipo de losa nervurada que más adelante vamos a ver, alivianada, etcétera, ¿no? Entonces, comencemos. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es estimar la carga, obviamente, ¿no? Si nosotros queremos obtener los espaciamientos, hay que ver bajo qué carga van a estar sometidos esos elementos, que es la carga que vamos a estimar, es la carga que va a estar actuando en todo el área del tablero, que es donde se va a vaciar, obviamente, esa losa de 12 centímetros, ¿no? Y esa carga es una carga superficial, al igual que veíamos en machimbre, ¿no? Esto, ustedes están al día con el tema de machimbre, entonces esto no le va a costar entender porque básicamente es el mismo criterio, ¿no? Entonces tenemos que estimar una carga superficial o una carga por metro cuadrado actuando sobre toda la superficie de fondo, ¿no? Entonces, al igual que yo les expliqué en machimbre, esa carga van a ser de dos tipos, lo que se conoce como carga muerta y lo que se conoce como carga viva. La carga muerta va a estar dada por la losa fresca de hormigón de 12 centímetros, y la carga viva es una carga que ya está dada, eso considerando los operarios, los albañiles o los que vayan a vaciar esa losa de 12 centímetros, que obviamente tienen que subirse arriba y proceder al vaciado, ¿no? Y la máquina, igual que suben arriba, esas se conoce como carga viva y que ya va a estar considerada, digamos. Entonces, vamos a estimar esa carga. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale la carga muerta? ¿Y cuánto vale la carga viva? Pues para obtener la carga muerta superficial, o sea, actuando en toda la superficie del tablero de fondo, hay que multiplicar simplemente el peso específico del material, que en este caso es hormigón armado, por el grosor o la profundidad de ese material, ¿no? Entonces, por H, digamos. Y la carga viva en este caso ya va a estar dada y vamos a agarrar una carga viva, al igual que yo agarré acá, siempre de 150 kilos por metro cuadrado. 150 kilos por metro cuadrado. Esa carga viva ya considera todo eso que yo les mencioné, es decir, los operarios que vayan a subir y vaciar esa losa, las máquinas que se utilicen, etcétera, ¿no? Eso ya se lo considera a través de esta carga viva, 150 kilos por metro cuadrado. Ahí, ¿no? Entonces, por eso que yo aquí hice este cálculo de aquí, este de aquí. Ya yo le dije que ya está dada 150 kilos por metro cuadrado y la carga muerta es la carga que va a generar el hormigón fresco cuando se vacíe. ¿Cuál? Esa losa de 12 centímetros, ¿no? Por eso que aquí 2.400, que es el peso específico del hormigón armado, por los 12 centímetros de espesor de losa que se va a vaciar o que se va a construir, digamos. Por eso acá por 0.12 metros. Entonces ahí ya yo tengo la carga muerta que va a estar actuando sobre toda la superficie del tablero de fondo.
Entonces, al sumar ambas, ya me da una presión total o una carga total, ¿no? Que voy a decir una presión, digamos, pero estos son presiones. Entonces, la presión total es la suma de ambas, ¿no? Carga muerta más carga viva. Y lo tenemos. Y adicionalmente dice que ambas cargas se tienen que incrementar un 25%, es decir, vamos a incrementar un 25%. Ese incremento debido a qué? Ese incremento es debido a los efectos adicionales de carga que pueden existir debido a las vibraciones que puedan existir, porque como allá, digamos, cuando se está vaciando esa losa, los operarios van a estar en constante movimiento y van a estar moviendo, por ejemplo, carretillas, manguera y todo eso. Ese efecto de movimiento genera cargas adicionales o efectos adicionales, efectos dinámicos adicionales debido a ese movimiento, digamos. Entonces, para considerar eso, dice que estas dos cargas se las mayora un 25%, siempre, para considerar ese efecto debido al movimiento o al constante movimiento que existe ahí, ¿no? Porque los albañiles están en constante movimiento, lo que suben allá arriba también, digamos, están moviendo a cada rato, ¿no? Entonces, eso genera un efecto dinámico, podríamos decir, ¿no? Que genera cargas adicionales. Entonces, por eso es que vamos a mayorar un 25%, ¿no? Entonces, sumamos ambas y lo multiplicamos por 1,25. Y entonces, finalmente, ya tenemos la presión. La presión, que aquí sale 438 kilos por metro cuadrado, que va a estar actuando sobre el tablero de fondo, o sea, sobre este tablero aquí, ¿no? Obviamente aquí salió un poco porque yo lo achiqué, pero es esa presión actuando ahí. Entonces, la presión total, que es la que tenemos que considerar, no es más que decir la suma de carga muerta más carga viva multiplicado por 1,25, ¿no? Ahí ya tenemos la presión total o la carga superficial total, que es la carga actuando en toda la superficie del tablero de fondo, ¿no? Bien, una vez obtenida esa carga, esa presión total sobre el tablero de fondo, lo siguiente que hay que hacer es obtener el espaciamiento que va a tener el apoyo de este tablero. Y habíamos dicho que el apoyo para este tablero, que va a ser de 1 pulgada, digamos, no es más que las viguetas, ¿no? Las viguetas, estos elementos que aquí lo estamos viendo en esta dirección, son aquellas que van a servir o van a apoyar directamente al tablero, ¿no? A ese elemento plano que es el tablero. Entonces vamos a calcularle qué espaciamiento, cada cuánto tienen que ir esas viguetas, ¿no? Ese espaciamiento necesario para garantizar de que ese tablero de fondo, cuando se vacíe esa losa de 12 centímetros y cuya presión total ya calculamos que es esta, eso se mantenga de una manera estable, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues al igual que hacíamos en el Machimber, teníamos nosotros, la vamos a representar acá, teníamos nosotros la carga superficial actuando sobre toda la superficie del tablero, que ya la calculamos, esa presión total. Y a continuación lo que se hace, a continuación lo que se hace es agarrar 1 metro de tablero. Si lo vamos a agarrar, porque lo que queremos nosotros obtener, ¿qué es lo que vamos a querer obtener? Lo que queremos nosotros obtener es la separación de estas son las vigas, ¿no? Estas de acá en la otra dirección. La separación de estas viguetas, que acá están obviamente en esta dirección de acá. ¿Cada cuánto tienen que ir estas viguetas? Cada en la otra, en esta de acá, ¿no? Sí. ¿Cada cuánto tienen que ir esas viguetas? Ahí. ¿Cuál es el espaciamiento de las viguetas? Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, ¿qué hacemos para poder determinar eso? Lo que vamos a hacer para determinar eso, al igual que hacíamos en Machimbre, es agarrar 1 metro. Agarramos 1 metro de tablero. O sea,
Mismo que hacíamos en machimbre, se agarra una faja de 1 metro de tablero. Ahí, ¿no? Lo vamos a poner el esquema acá. Digamos, sacamos una faja de 1 metro y vamos a tener algo así, ¿no? Y una faja de 1 metro, ahí, ¿no? Una fajita de 1 metro de tablero. Y ahí tenemos, digamos, el tablero y abajo tenemos la vigueta de apoyo. Abajo, digamos, la vigueta de apoyo. Ahí una vigueta, acá otra, para los dibujos, para más o menos esquematizarlo, ¿no? Aquí no se puede dibujar bien, pero para más o menos verlo, digamos, hay otra vigueta, acá otra, ahí. Y acá otra, digamos, ¿no? Pueden ser N cantidad de viguetas de apoyo, ¿no? Y el tablero es de 1 metro, la faja es de 1 metro, 1 metro, ¿no? 1 metro de faja en análisis. Y lo que nosotros vamos a querer determinar es básicamente el espaciamiento que tienen que tener estas dos apoyos que son las viguetas, ¿no? Cada cuánto van a ir, digamos. Cada cuánto tienen que ir. ¿Y cuál es el espaciamiento? El espaciamiento de las viguetas. Entonces, para aquello, yo tengo que agarrar y calcular, obtener la carga lineal que va a estar distribuida a lo largo de la línea de 1 metro, ¿no? Es decir, vamos a obtener, ya conocemos la carga superficial, la carga actuando sobre toda la superficie del tablero. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer nosotros es calcular la carga lineal, es decir, a lo largo de la línea de ese tablero, va de esa faja de 1 metro de tablero. Entonces, aquí vamos a distribuir una carga lineal, es decir, una carga por metro, distribuida a lo largo de la línea de ese tablero. Ahí, ¿no? Una carga lineal, digamos, en esa faja de 1 metro, ¿no? Que si lo representamos acá, vamos a tener lo mismo, ¿no? Ahí. ¿Cuánto vale esa carga lineal? Esa carga lineal que la vamos a denominar como Q, digamos. Como Q, no hay más que decir la presión total por los 1 metro de faja que nosotros hemos agarrado, ¿no? Es decir, si ustedes tienen carga superficial actuando sobre una cierta superficie, y distribuir carga lineal a lo largo de la carga superficial por ese ancho donde ustedes están calculando la carga lineal, ¿no? Aquí, si yo multiplico la presión total por este ancho de 1 metro, ya obtengo la carga lineal, ¿no? Que va a estar actuando sobre ese elemento de ese ancho que yo estoy analizando. Yo he multiplicado la presión total que obtuvimos aquí por los 1 metro de ancho de tablero que estoy agarrando y ahí yo tengo la carga lineal, ¿no? Va a ser lo mismo porque es por 1, obviamente, ¿no? Me sale este valor y esto lo transformo en kilos por centímetro, ¿no? Ahora, la sección en análisis o la sección resistente de tablero es los 1 metro en análisis por 1 pulgada que dijimos que iba a tener de espesor el tablero, ¿no? Es decir, esto de aquí, digamos. Esto de aquí, lo vamos a representar, es esto de aquí, ¿no? La sección de aquí, que básicamente es base 1 metro
va a ser 1 metro o 100 centímetros y altura 1 pulgada, ¿no? Que podemos hacer la simplificación y podemos decir que 1 pulgada es 2,5 centímetros, ¿ya? Yo sé que es 2,54, pero acá vamos a tomar 1 pulgada como 2,5 centímetros para no complicarnos y tener que trabajar con 2,54. Entonces aquí la altura la vamos a tomar como el espesor del tablero, que es 1 pulgada. Pues lo mismo decir 2,5 centímetros, ¿no? Ahí, ahí está. Ahora, piense que aquí mi esquema idealizado o mi esquema estructural de cálculo es así, poniendo un elemento continuo, o sea, como si fuera una viga continua. Continua quiere decir que tiene más de dos, más tres o más apoyos. Y aquí yo, por ejemplo, aquí le puse un, dos, tres, cuatro, cinco. No, no sé si son cinco, porque en este caso yo tendría que calcular la cantidad de viguetas que va a tener esta, la cantidad de viguetas que se van a necesitar para apoyar este tablero, pero eso yo lo haría si es que tuviera las dimensiones que va a tener esa losa, digamos, de cuánto por cuánto va a ser. Ahí le puedo calcular la cantidad de viguetas, etcétera. No, aquí no lo conocemos, no va a ser nuestro objetivo, pero ustedes hacen esto que yo hice aquí, simplemente idealizan la faja de 1 metro en análisis, así de manera estructural, lo idealizamos como un elemento con n cantidad de apoyo, ¿no? eh, Cualquier cantidad de apoyo, digamos, que sean más de tres, pues, pueden ser 6, 7, 8, etcétera. Nosotros le ponemos n cantidad de apoyo, ¿no? Un elemento continuo, digamos, trabajando de esa faja de 1 metro como si fuera una viga con varios apoyos y donde la espaciamiento que nosotros queremos calcular, ¿no? El espaciamiento de esos apoyos, el espaciamiento de las viguetas en este caso, ¿no? Esto que nosotros estamos viendo aquí. Esto ya lo estamos representando de una manera estructural, siendo un esquema estructural dado a que es lo que ya conocemos para realizar los cálculos. Entonces, una vez ya tienen ustedes el esquema estructural idealizado, correspondiente a la faja de 1 metro en análisis, tenemos la carga que es esta que hemos calculado aquí. A continuación, lo que vamos a hacer es realizar los controles para poder determinar ese espaciamiento que es el que nos interesa, cada cuánto tienen que ir esas billetas, digamos, ¿no? Necesaria para soportar esta carga que ha sido dada para una losa llena de 12 centímetros de espesor. Entonces hacen ustedes los controles que ya conocemos, pues control por flexión no es nada antiguo esto, es algo que recién hemos avanzado, mejor dicho. Y entonces el control por flexión, sabemos que esta es la fórmula, y además sabemos que, no sé si el problema acá lo dice, pero en caso que no lo diga, la madera que se utiliza para encofrado es madera tipo B, ¿ya? Es decir, madera de resistencia media. Por eso es que aquí la resistencia a flexión que ustedes ven aquí ya cambia, ya no es 210, ¿no? Sino es 150, porque esa es la resistencia a flexión para madera de tipo B, ¿no? Aplicamos la fórmula. Aquí los momentos máximos, cuando es un elemento continuo con n cantidad de apoyos y ustedes lo tienen por fórmula en el texto, como que el diagrama de momento aquí va a estar dado de esta manera, ¿no? Así, algo así. Y entonces los momentos máximos son los momentos que se van a presentar aquí en los apoyos internos. Si ustedes ven ahí la fórmula que están en el texto. Y esos momentos ya están formulados y dice que nosotros vamos a tomar siempre este valor de aquí, ya, este valor de acá. O sea, Q por L, que en este caso la longitud es la longitud de los tramos, que aquí va a estar dado como los espaciamientos, por L al cuadrado sobre 10. Esto ya es por fórmula y siempre van a tomar este valor de acá, ya. Q por L cuadrado sobre 10. Por eso aquí ustedes ven la carga por la longitud al cuadrado sobre 10. ¿No? Eso sobre el módulo resistente, que ya conocemos la fórmula del módulo resistente. La base por la altura al cuadrado sobre 6, ¿no? Esa es la fórmula para el módulo resistente. Entonces ahí que un espaciamiento, me sale este valor de acá, despejando obviamente ahí el espaciamiento. Y básicamente es eso, ¿no? Vamos con el control por corte. Ahora, para el control por corte, la resistencia al cortante, madera tipo B,
o grupo B, vale 12, ya no es 15, vale 12. 3 medios del cortante. Lo mismo aquí ya, el cortante máximo que se genera obviamente en los apoyos. Vamos a representarlo aquí. Voy a borrar esto. El cortante máximo, de acuerdo al diagrama de corte, que más o menos se establece acá, va a ir algo así, ¿no? Así, 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 para un elemento continuo, con n cantidad de apoyos, más o menos algo así. Entonces, el cortante máximo que vamos a adoptar, es decir, que siempre vamos a adoptar un valor de, y eso lo tienen por fórmula, Q por el espaciamiento, que es por la longitud entre los tramos, que es este espaciamiento, sobre 2. Ya se va a ser el cortante máximo que vamos a hacer, ¿no? Q por la longitud sobre 2, directamente. Entonces, sobre el área, que es el área 100 de esta faja de 1 metro, 100 centímetros por 2,5 centímetros, ¿no? Entonces, ahí simplemente despejan el espaciamiento, ¿no? Sale ese valor. Vamos con el control por deformación, ¿no? Control por deformación, aquí no es 5, ya van a corregir, aquí es 3. La deformación estimada para cualquier elemento continuo con mayor o igual a 3 apoyos, como es este el caso, la deformación que se adopta es de 3 sobre 3,84 por la carga por la longitud a la cuarta sobre el módulo elástico por inercia, ¿no? Al igual que vimos en machimbre. Esto es como analizar un machimbre, digamos, mismo análisis. Entonces, aquí ya la fórmula está correctamente colocada, 3 sobre 3,84 por la carga por la longitud, que en este caso es el espaciamiento a la cuarta sobre el módulo elástico. Para aquí, módulo elástico para madera tipo B ya es 75.000 por la inercia, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Igual a L sobre 350, que es la deformación admisible que vamos a adoptar. ¿Ya? Y de ahí despejan, entonces. Despejan el espaciamiento y tenemos este valor. Vamos a ver que va a ser igual a esta fórmula para controlar el aplastamiento, donde la resistencia al aplastamiento, que es la resistencia a compresión perpendicular a la fibra, para madera tipo B de 28, igual a la reacción del apoyo, que vamos a considerar directamente este valor de acá, que no es más que decir la carga por el espaciamiento. Directamente con esta fórmula vamos a obtener la carga que va a generar ese aplastamiento para este elemento continuo, ¿ya? La carga por la longitud, que es el espaciamiento que nos interesa calcular, sobre el área de aplastamiento, ¿no? El área de aplastamiento que va a ser el área de aplastamiento que va a ser los 1 metro de faja de tablero que estamos agarrando por la base de la vigueta, ¿no? Y la vigueta, como yo les había mencionado hace ratito, tiene una base de 5 centímetros, 2 pulgadas. Yo les había dicho que la vigueta, ya hace ratito se lo mencioné, las viguetas son como vamos a adoptar en este caso, de 2 pulgadas de base 2 pulgadas, por una altura de 3 pulgadas, ¿no? Entonces, como vamos a simplificar y voy a adoptar que una pulgada es 2,5 centímetros, aquí la base, que es esta que está aquí, la base que es esta básicamente, digamos, esquematizándolo aquí, 5 centímetros, y como estamos agarrando una faja de 1 metro, al otro lado, ¿no? 1 metro, esto es 1 metro. Entonces, el área de aplastamiento básicamente va a ser ese apoyo, ¿no? Ese apoyo con la vigueta que va a ser algo así, más. Ahí, ahí. O sea, el apoyo entre la faja de 1 metro que estamos analizando y la vigueta, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser
5 centímetros, 5 y 5 centímetros, y la otra de acá, los 1 metro que ustedes ven aquí, ¿no? O sea, los 100 centímetros. Entonces, multiplicando la base de la vigueta por los 1 metro que estamos analizando, ya obtenemos nosotros el área de aplastamiento. Ese es el área de aplastamiento. Por eso que acá ustedes ven 100 por 5, ¿no? Son las 2 pulgadas de base de la vigueta. Y ahí obtenemos el espaciamiento, ¿no? Ahora, según estos tres controles que yo hice acá, yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Me puedo dar cuenta que, analizando los espaciamientos, me puedo dar cuenta que el que cumple y con gran diferencia es el espaciamiento por deformación. Porque obviamente saben que cuando hablamos de espaciamiento, nosotros tenemos que agarrar el menor espaciamiento de ellos. Ese es el que tenemos que adoptar, el más desfavorable. No le puedo poner un espaciamiento mayor, porque por ejemplo, si yo le pongo este espaciamiento de aquí de 188, este, va a fallar por deformación, ¿no? Porque por deformación me dice que yo no tengo que colocar esas viguetas más de 93 centímetros. Si yo la coloco en un espaciamiento más de 93 centímetros, pues eso me va a fallar por deformación, ¿no? En cambio, no va a pasar nada con la flexión porque permite un espaciamiento máximo de 188, ni con el corte, peor aún, porque su máximo es de 903, ni con el aplastamiento, ¿no? Entonces, si ustedes observan y analizan, el control por deformación cumple con gran diferencia, es decir, es el más desfavorable con gran diferencia de los demás. Eso quiere decir que, y ustedes pueden analizar eso, eso quiere decir que yo no necesitaría hacer los otros controles, ni ni el de flexión, ni el de corte, ni el de aplastamiento, porque ya sé que esos controles me van a salir valores muchísimo más altos que el de deformación, que el control por deformación. Entonces, en el examen, como yo no tengo tiempo o mucho tiempo para estar haciendo cada rato los cuatro controles, simplemente puedo agarrar y hacer solamente este control, que ya sé que es el que me va a cumplir, digamos, el control por deformación. Lo que quiere decir que aquí yo no esto de acá, el de flexión, el de corte y el de aplastamiento, yo lo hice, pero está por demás. Yo solamente necesitaría hacer este, que es el que ya sé que es el que me va a cumplir, el de deformación. Ya eso para que lo tomen en cuenta, ustedes solamente hagan el control por deformación, no necesitan hacer los otros. Los otros son mucho menos desfavorables que la deformación, en este caso de estos elementos, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿qué hemos calculado? ¿Cuánto nos salió? Adoptamos, decimos el menor, ¿no? 93,42. Digamos 93, ¿no? Entonces, fíjense que ya tengo la información de cada cuánto tienen que ir estas viguetas. Ya sé que tienen que ir cada 93. Tienen que ir cada 93 para garantizar de que cuando se vaya a construir esa losa de 12 centímetros de espesor, este tablero se apoye y se mantenga estable de una manera adecuada en las viguetas, ¿no? Entonces yo tengo que colocarla, según mi cálculo, cada 93 centímetros. Tienen que ir cada 93, ¿no? Entonces nosotros ahí ponemos el informe y decimos, las viguetas tienen que ir dispuestas cada 93 centímetros. No más de eso. Obviamente no le vamos a poner 93, ¿no? Le ponemos 90. Siempre, si es un cálculo real, 90, siempre redondeando al inmediatamente menor múltiplo, que vaya cada 5, ¿no? No al mayor, si no podemos decir 95, 90 podríamos poner acá, digamos. Eso para una mayor facilidad para aquellos que van a colocar a medida estas viguetas, ¿no? Bien, a continuación, una vez ustedes calculan el espaciamiento de la vigueta, a continuación, nuestro siguiente objetivo es calcular el espaciamiento de las vigas. Es decir, el tablero se apoya en las viguetas y a su vez las viguetas se apoyan en las vigas que ya vienen por debajo. Entonces, eso es lo que vamos a obtener. Y para poder analizar la viga, lo que yo tengo que hacer es obtener la carga distribuida sobre la línea de viga. Y vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a usar este mismo esquema de acá. Vamos a usar este mismo esquema. Entonces, representémoslo, a ver, representemos nuestra carga que tenemos. Nosotros tenemos carga superficial actuando en toda la superficie del tablero de fondo. Ahí.
¿no? Una carga superficial, actuando sobre todo el tablero de fondo, la presión total, que ya la calculé. Y ahora lo que me va a interesar es obtener el espaciamiento que tienen estas vigas. Fíjense que lo que yo obtuve hace ratito fue el espaciamiento de estas viguetas que están en esta dirección aquí, que servían para apoyar al tablero de fondo. Es decir, hemos obtenido, vamos a hacer, digamos que hemos obtenido la separación que va a haber, y acá va a haber otra vigueta, digamos, etcétera, ¿no? Aquí. La separación que van a tener las viguetas, los 93 centímetros que hemos calculado hace ratito. Eso es lo que obtuvimos. Entonces, para obtener ese espaciamiento, ¿qué yo hice? Yo agarré, como sé que el tablero es el que se apoya en esa vigueta, yo agarré y analicé 1 metro de tablero, digamos. Entonces, ahora lo que me va a interesar a mí conocer es el apoyo para esas viguetas, son las vigas que vienen por debajo. Entonces, a continuación va a ser obtener cada cuánto tienen que ir estas vigas, que son las que ya apoyan, que son las que apoyan a las viguetas, o son las que bajo la cual las viguetas se apoyan. Entonces, espaciamiento de las vigas, ¿cuánto? ¿Cada cuánto? Para poder obtener ese espaciamiento de las vigas, que son los apoyos de las viguetas, lo que yo tengo que hacer es cargar una vigueta. Cargo una vigueta y de esa manera le calculo el espaciamiento de sus apoyos, ¿no? Que en este caso sus apoyos son las vigas. Entonces, digamos que vamos a cargar una sola vigueta, digamos, yo voy a cargar esta vigueta de acá, y para ello tengo que obtener la carga actuando sobre toda la línea de vigueta, es decir, la carga lineal, digamos, actuando sobre toda la línea de esa vigueta. ¿Ah? Y está la carga Q, la carga Q a lo largo de la vigueta. De esa manera, para poder obtener la separación que van a tener sus apoyos de la vigueta. ¿Cuáles son sus apoyos de la vigueta? Las vigas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo cargamos esa vigueta? No es ni más ni menos que agarrar, y acá la voy a sacar acá, digamos. Vamos a decir que, vamos a representarlo acá, ¿no? Ahí tenemos la vigueta. Estoy dibujando esto de acá, por si acaso, ¿no? Y los apoyos de esa vigueta, que aquí ya lo voy a idealizar con los apoyitos que conocemos nosotros. Los apoyos de esa vigueta van a ser las vigas. Y lo que yo quiero tener es la carga lineal o a lo largo de esa línea de vigueta, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? Con el objetivo de lograr calcular, con el objetivo de lograr calcular los espaciamientos que tienen sus apoyos. En este caso, sus apoyos son las vigas, el espaciamiento de las vigas. Entonces, para poder lograr eso, lo que yo tengo que hacer es calcular una sola o analizar una sola vigueta, ¿no? Entonces, la influencia de la vigueta, al igual que veíamos en el machimbre, ya dijimos que es para este lado es la mitad del espaciamiento y para este otro lado también la mitad del espaciamiento, ¿no? Entonces, la influencia para una sola vigueta va a ser todo esto que corresponde a el mismo espaciamiento de la vigueta. O sea, su ancho de influencia va a ser ni más ni menos que el mismo espaciamiento de la vigueta. Entonces, si yo quiero cargar
o obtener la carga lineal a lo largo de la línea de Vigueta, la carga Q, digamos, no es más que multiplicar la presión total o la carga superficial que actúa sobre el tablero por el espaciamiento de la vigueta. Multiplico eso, esa carga superficial o la presión que actúa sobre el fondo por el espaciamiento de esa vigueta y ya obtengo la carga lineal, ¿no? Dado de esta manera, digamos. Ahí fíjense la carga lineal, ya la tienen. Entonces eso es lo que yo hice acá. Acá vamos a ver qué es lo que yo hice. Vamos a borrar esto para que se vea bien. Y básicamente es eso, fíjense. La presión que la tenemos aquí, esta de aquí, esta presión, multiplicado por el espaciamiento de la vigueta, que es esto. Y ya tienen ustedes la carga lineal a lo largo de la línea de vigueta. Igual aquí, idealizamos un elemento continuo con n cantidad de apoyos. Esos apoyos van a ser las vigas y donde los espaciamientos o la longitud entre apoyos van a ser el espaciamiento de las vigas que a mí me interesan, ¿no? La sección de vigueta, como ya yo les mencioné, es de base 2 pulgadas y altura 3 pulgadas. ¿Ya? Ahí, digamos, son rectangulares de base 2 pulgadas o 5 centímetros y altura 7.5 pulgadas o 3, 7.5 centímetros, 3 pulgadas o 7.5 centímetros. Bien, entonces de esta manera, ¿no? La carga ya la calculamos, está aquí 4.09 y a continuación obtenemos entonces ese espaciamiento. Y como yo le mencioné acá y comprobamos aquí, solamente necesitaría yo hacer el control por deformación, ¿no? Eso porque ya vi que los otros controles son mucho más favorables que la deformación. Entonces, fíjense que aquí yo simplemente lo que hago es controlar la deformación, nada más. Hacer el control por deformación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener eso, ¿no? 3 sobre 384 por la carga, que vale esto, por y la longitud a la cuarta, que es esto de acá, sobre el módulo elástico por inercia, igual a 50. Y ahí despejan la longitud. Y fíjense que la longitud nos sale 105 centímetros. Lo que quiere decir que estas vigas tienen que ir cada 105 centímetros, ¿no? ¿Qué hemos obtenido ahí? Hemos obtenido básicamente esto. ¿Cada cuánto tienen que ir estas vigas? ¿Cada cuánto tienen que ir estas vigas? Ahí, ¿no? La separación entre vigas. Y ahí y ahí. Entonces la separación entre vigas tiene que ser 105 centímetros, que es lo que nos salió el cálculo, 105. Eso es lo que hemos calculado. ¿Para cada cuánto tienen que ir esas vigas? Entonces yo digo que las vigas tienen que ir dispuestas con una separación entre ellas correspondiente a 105 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que hemos calculado aquí. Ahí, 105, ¿no? Una vez calculan la separación entre vigas, a continuación vamos con el siguiente elemento, que es el que sirve de apoyo a las vigas precisamente, ¿no? ¿Qué son estos elementos verticales que ustedes ven aquí? Más conocidos como puntales. Son los puntales, ¿no? Vamos a ver cada cuánto tienen que ir esos puntales. Ahora, esos puntales, la separación se la tiene que calcular tanto en esta dirección horizontal, es decir, acá, cada cuánto tienen que ir en esta dirección, ahí, en esta de acá, que nosotros le estamos llamando ahí. Vamos a decir que esa dirección la vamos a tomar como dirección X, ¿ya? Es decir, esta separación de aquí para los puntales va a ser la separación en X, o espaciamiento en X de los puntales, espaciamiento de puntales en X, espaciamiento de puntales en X, ¿no? Y la otra dirección, que es la que va para allá, o el otro frente, el que está yendo para el otro lado, o sea, esta de acá, la otra dirección, que es
Vamos a ponerlo aquí mejor para que se vea que la otra, la de allá, ¿no? Entonces, esa de allá la vamos a denominar como espaciamiento de puntales en Z. O sea, en la otra dirección, la dirección Z. O sea, vamos a decir ahí espaciamiento de puntales en Z. Y eso es lo que vamos a calcular a continuación. Entonces, vamos a calcularlo. Espaciamiento de puntales. Entonces, obtengamos el espaciamiento de puntales en X. Tengamos el espaciamiento de puntales en X. ¿Cómo se va a obtener ese espaciamiento de puntales? Pues tenemos que hallar la carga lineal. Fíjense que esto es en cadena, ¿no? Si yo quiero el espaciamiento de Vigueta, tengo que hallar la carga lineal a lo largo de la línea del tablero, porque es el tablero que se va a apoyar en esa vigueta. Si yo quiero el espaciamiento de vigas, tengo que hallar la carga lineal a lo largo de las viguetas, ¿no? Porque son las viguetas las que se van a apoyar en las vigas. Y si yo quiero el espaciamiento de puntales, tengo que hallar la carga lineal a lo largo de las vigas, porque son las vigas las que se van a apoyar en los puntales. Entonces, a continuación, lo que tenemos que hacer es cargar una viga. Cargamos una viga, ¿no? Entonces, aquí representémoslo. A ver, vamos a decir lo siguiente. Ya, vamos a analizarlo. Tenemos la carga superficial actuando en la superficie del tablero, la presión total, digamos, ahí. Y entonces lo que me va a interesar a mí es determinar la carga lineal a lo largo de la línea, a lo largo de la línea de una viga, ¿no? ¿Cuánto vale la carga lineal? Ahí, y ahí, ¿no? La carga lineal a lo largo de esa línea de viga. Por eso se llama carga lineal. Ahí, ¿no? Entonces aquí va a ser igual esa carga lineal, es decir, la carga Q va a ser igual a la presión por el ancho de influencia para una viga, ¿no? Yo conozco o conocemos la separación entre vigas. Conocemos que esta viga, ya tenemos ese dato, van a estar dispuestas, creo que era cada 105 centímetros, ¿no? El desplazamiento entre vigas, ya lo conocemos. Entonces, ¿cuál va a ser la influencia por una sola viga? Pues, como habíamos visto para las viguetas, es lo mismo, va a ser el mismo espaciamiento, ¿no? Porque sería la mitad de un tramo, sería la mitad del espaciamiento de una vigueta y la mitad de la otra. Y para el otro tramo, lo mismo, la mitad de una y la mitad de la otra, ¿no? Entonces, el ancho de influencia va a ser igual a el mismo espaciamiento de la viga, ¿no? El mismo espaciamiento de la viga. Ahí, el mismo espaciamiento de la viga. Entonces, si ustedes quieren obtener la carga lineal, es decir, la carga a lo largo de la línea de viga, no es más que multiplicar la presión o la carga superficial total por el espaciamiento de esa viga, por el espaciamiento de la viga, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a obtener, aquí lo voy a colocar, vamos a obtener la separación que hay entre estos puntales. Y a esa separación yo la voy a denominar como espaciamiento en X, espaciamiento de puntales en X. Ahí, ¿no? Espaciamiento de puntales en X. Y eso es lo que yo he hecho acá. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense,
¿Qué hicimos? Multiplicamos la presión para obtener la carga lineal. Aquí lo mismo, idealizamos un elemento continuo con n cantidad de apoyo y calculamos la carga Q distribuida a lo largo de esa línea de viga, que no es más que multiplicar la presión por el espaciamiento de viga, ¿no? Que es 105 centímetros o 1,05 metros, ¿no? Y ahí obtenemos ya la carga lineal. Entonces la viga, la sección de viga sabemos que es de base 2 pulgadas o 5 centímetros y altura 4 pulgadas o 10 centímetros. Y aplicamos la misma fórmula, ¿no? Fíjense, ya esto es mecánico, ¿no? Se aplica el control por deformación y se despeja esta longitud que no es ni más ni menos que el espaciamiento de puntales. Y fíjense entonces que nos sale 135 centímetros. 135 centímetros, es decir que si lo vemos en este esquema de aquí, y aquí también está visto, fíjense, ¿qué hemos obtenido? Fíjense que ahí están las viguetas, ¿no? Las viguetas, que son estas más pequeñas, que se apoyan directamente sobre las vigas, ¿no? Que son estas de acá. Estas, ¿no? Y esas vigas se apoyan sobre los puntales. Entonces, lo que nosotros hemos obtenido ahorita, ahí en ese cálculo, es básicamente esto, ese espaciamiento, ¿no? Que lo hemos denominado espaciamiento en X. Ahí está. Espaciamiento en X, de puntales, ¿no? Ahí. Espaciamiento de puntales en X. ¿Cuánto nos ha salido? 105 centímetros, ¿no? 105. Esto, espaciamiento de puntales en X, que son los que van en la misma dirección o en la misma línea de viga, en esa dirección de allá, nos ha salido 105. Y ahora también tenemos que calcular el espaciamiento de puntales, pero en la otra dirección, que a la otra dirección le vamos a denominar nosotros dirección Z. A la otra dirección le vamos a denominar dirección Z, que es la otra, la de acá, ¿no? Dirección Z, espaciamiento de puntales en Z, que es la otra, ¿no? Ya. Espaciamiento de puntales en Z. A ver, y ese espaciamiento de puntales en Z se obtiene simplemente mirando el dibujo. No es necesario hacer ni un cálculo ni nada. Bueno, se puede, pero sería hacerlo dos veces. A ver, por punto extra, a ver quién me dice a qué es igual el espaciamiento de puntales en Z, en esa otra dirección. A qué es igual. El desplazamiento de la vía. A ver, De También viga. ¿quién quiere participar? Javier Nivaba. sí, sí, le Javier digo que Nivaba. esto con el de la viga, el de la vigueta, porque ahí asientan. Ya, el ¿Vale? espaciamiento de puntales en Z es igual a qué, dice usted. Al espaciamiento en la Igual a viga. qué, Al espaciamiento en la viga, porque es ahí donde asientan al las vigas. espaciamiento de la viga. Correcto. Ya nosotros tenemos que de la viga y el espaciamiento de la viga que está medido con doble, o sea, eh, que ya lo hemos calculado, o sea, el espaciamiento de esta viga, ahí ya lo hemos obtenido por cálculo, ¿no? El espaciamiento de las vigas. Entonces, el espaciamiento de los puntales en Z, en esa dirección, fíjense que es el mismo espaciamiento de las vigas. Es decir, el espaciamiento de puntales en Z va a ser igual al espaciamiento de puntales de las vigas. El espaciamiento de las vigas, mejor dicho, ¿no? Y siempre va a ser así, no es necesario volver a calcularlo, no que ya lo tenemos, ¿verdad? Y es por eso que acá ustedes ven, por eso que acá ustedes ven que cuando yo agarro y analizo el espaciamiento de puntales en Z, aquí no le van a poner X, es Z ya, la otra dirección, digamos. Ustedes pueden llamar cualquier eje que quieran, Z o X, como mejor se guíen, digamos. No importa eso, no importa si es Z o es X. El espaciamiento de puntales en Z va a ser igual al espaciamiento de viga, los 105 centímetros que ya hemos calculado aquí, ¿no?
Y básicamente eso, ¿no? Entonces fíjense que ya hemos obtenido esos espaciamientos, ¿no? Ahí, espaciamiento de puntales en esta dirección, que aquí yo he denominado a esta X y a la otra Z, ¿no? O sea, yo he denominado arbitrariamente a esa dirección de allá, la he denominado X, y a la otra, a la de acá, la he denominado Z, ¿no? Ya ustedes pueden denominar cualquiera, a cualquiera X y a cualquiera Z. Y de esa manera es como se obtienen los espaciamientos, entonces, tanto de vigueta, de viga y de puntales, ¿no? Y adicionalmente a esto, nos pueden pedir también que verifiquemos como de 3 pulgadas por 3 pulgadas, es capaz de resistir la carga que se le va a aplicar con estas dimensiones de 3 pulgadas por 3 pulgadas, o no es capaz de resistir esa carga. Y eso es lo que vamos a verificar, ¿no? Entonces acá tenemos el puntal, que vamos a verificarlo. Aquí está de esta manera, digamos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener su longitud, ¿no? Vamos a obtener entonces la longitud de ese puntal. ¿Cuánto vale? Es decir, lo que nos va a interesar es obtener la longitud del puntal, que se lo va a considerar siempre como articulado, es decir, articulado en ambos extremos. Entonces, ¿cuánto vale esa longitud ahí? Así, ¿cuánto vale? L, el puntal L', vamos a decir. Entonces, para eso yo tengo como dato que el nivel para este piso, hasta la superficie de este piso, esta losa que va a ser de 12 centímetros y hasta la parte superior es de 3.4 metros. Es decir, tengo como dato que hasta aquí, hasta la parte superior, acá, hasta aquí, hasta la parte superior, tenemos nosotros 3.4 metros, porque acá me lo dice, ¿no? Más 3.4 metros, el nivel hasta ahí, hasta la superficie es 3.4 metros, medido desde el nivel cero, que es la parte inferior, digamos, apoyan ya esos puntales, ¿no? Entonces eso de ahí es 3.4. Ya tengo ese dato me lo van a dar. Digamos. Tengo también como dato que el espesor de la losa, o sea, hasta ahí, es de 12 centímetros. Tengo ese dato también, 12 centímetros. Voy a hacer una losa llena de 12, una altura, un espesor de 12 centímetros. Luego de la losa viene el tablero de apoyo, que es este que está aquí. El tablero de apoyo, y el tablero de apoyo tiene un espesor de 1 pulgada. 1 pulgada o 2.5 centímetros. Luego del tablero de apoyo viene la vigueta, que es donde se apoya el tablero, digamos. Viene la vigueta, digamos que es esta de acá. Siempre va a ser así, ¿ya? Viene la vigueta. Y la vigueta tiene una altura de 3 pulgadas. 3 pulgadas, ¿no? Luego de la vigueta viene la viga. Y la viga tiene una altura que la estamos adoptando acá de 4 pulgadas. 4 pulgadas, ¿no? Entonces lo que quiere decir que la longitud del puntal, porque ya después de la vigueta viene el puntal, obviamente, la longitud del puntal va a ser igual a los 3.4 metros que ustedes ven acá, 3,4, y a eso le tengo que restar la altura de la losa, que en este caso es 12 centímetros, entonces digamos 0,12, y a eso le tengo que restar el espesor de los elementos de madera, que son el espesor del tablero más la altura de la vigueta, 3 pulgadas, más la altura de la viga, ¿no? 4 pulgadas. Ahí, ¿no? Y es por eso que acá en el cálculo ustedes ven que yo, para calcular la longitud del puntal, he hecho esto de aquí.
ni más ni menos que esto, ¿no? Los 3,4 metros menos la altura de la losa, menos las alturas de los elementos de madera, que son el puntal, el tablero, 1 pulgada, la vigueta, 3 pulgadas, y la viga de 4 pulgadas, ¿no? Entonces estamos a esas alturas. Y ahora transformamos las pulgadas esas que van a estar de esos elementos en metros, ¿no? 1 pulgada, 0,0205, 250 metros, podríamos decir acá, ¿no? Aquí lo tomé como 254, digamos, pero pueden ponerle 250 directamente. Como yo le dije, 1 pulgada, 2,5 centímetros, simplificándolo, ¿no? Y entonces la longitud del puntal nos sale esto de aquí, fíjense, 3,077 metros. Que aquí ya está representado, articulado en ambos extremos. Es decir, este puntal, los vínculos se los considera tanto en la parte inferior como en la parte superior como articulados, digamos, directamente. De aquí están, articulado, articulado. Bien. Y ahora lo que hacemos es lo que ya conocemos, ¿no? La sección del puntal, puntales cuadrados de 3 pulgadas por 3 pulgadas, o 7,5 centímetros por 7,5, y hacen lo que conocen, ¿no? Determinan inercia, radio de giro, EBLT, comprueban si es considerado como columna larga o columna corta, en este caso es columna larga, y le calculan la capacidad, ¿no? La capacidad de carga. Tensión crítica, y luego multiplicando la tensión crítica por el área, ya tenemos que ese puntal puede soportar una carga máxima de 690,244. Esa es la capacidad máxima que desarrolla este puntal de 3 pulgadas por 3 pulgadas y con una longitud de 3,077 metros, para verificar si ese puntal va a ser capaz de resistir la carga que le va a imponer esa losa que va a estar vaciada de 12 centímetros de espesor. Hay que calcular esa carga, ¿no?, que le impone, y para ello yo tengo que ver cómo calculo eso, cuál es la influencia para cada uno de los puntales, digamos. Entonces la influencia para cada uno de los puntales no es ni más ni menos que nosotros ya tenemos como información el espaciamiento de puntales en esa dirección, tenemos como información el espaciamiento de puntales en esa dirección, ahí el espaciamiento de los puntales, y tenemos también como información el espaciamiento de puntales en la otra dirección, que sería esta dirección de acá, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, a continuación lo que hay que calcular es, digamos que aquí yo tenga aquí debajo este puntal que va a estar aquí, un puntalcito cuadrado, ¿no? Que no lo estoy viendo ahí, pero digamos que va a ser este que ustedes ven ahí abajo. Y entonces a continuación lo que le tengo que hacer es calcularle el área tributaria de carga para ese puntal, un área así de carga. Cosa que de multiplicar la presión por esa área de carga para ese puntal, ya yo agarro y obtengo la carga puntual que se le va a transmitir a ese puntal, digamos. Y esa área va a ser igual a qué, al igual cuando nosotros queríamos obtener carga lineal, por ejemplo, para la viga, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por su espaciamiento, ¿no? Para la vigueta, si queríamos distribuir una carga lineal a lo largo de la vigueta, también multiplicábamos por su espaciamiento. Acá es lo mismo, las influencias para el puntal en esta dirección, por ejemplo, vamos a decir, en esta dirección de acá, en esta, la influencia de carga para el puntal en esa dirección va a ser su mismo espaciamiento en esa dirección. Nosotros habíamos obtenido ese espaciamiento, a ese espaciamiento de puntales en esa dirección que le denominamos espaciamiento de puntales en Z, creo que era, ¿no? Que habíamos dicho que es igual al espaciamiento de viga. Entonces, la influencia o la dimensión del área en esa dirección es el mismo espaciamiento de puntales en esa dirección, es decir, va a ser espaciamiento de puntal en Z. Ahí. Y en la otra dirección,
en la otra dirección, vamos a eliminar la otra de acá. La de acá no es ni más ni menos que decir el espaciamiento de puntales en esa misma dirección que nosotros lo hemos denominado o lo calculamos como espaciamiento de puntales en ¿qué? En X, ¿no? Eso es nuestra denominación de espaciamiento de puntales en X. Ahí, espaciamiento de puntales en X, ¿no? Nosotros tenemos, la carga o la presión actuando sobre todo el fondo de tablero, la carga superficial o la presión actuando sobre todo el área de tablero. Y lo que queremos obtener es carga puntual. Carga puntual porque esa es la carga que se le va a transmitir al puntal. Es decir, una carga puntual. Ahí. Una carga que vamos a denominar como carga P. ¿Cómo se va a obtener esa carga P, que es la carga puntual? Si yo quiero, si yo tengo presión o carga superficial y yo quiero tener una carga puntual en un punto en específico, en este caso en el punto correspondiente al puntal, a la columna vertical, tengo ni más ni menos que tengo que multiplicar el área de influencia para ese punto. En este caso, el área de influencia es esta, cuyas dimensiones son espaciamiento en Z y espaciamiento en X. Es decir, si lo sacamos acá, digamos, y nosotros tenemos el puntal, una vista en planta, ahí está, y el área de influencia siempre va a ser así ya. Por eso que ya le menciono, el área de influencia para ese puntal siempre va a tener estas dimensiones, siempre va a ser, vamos a esquematizar aquí, siempre va a ser espaciamiento en Z, espaciamiento en Z y espaciamiento en X de los puntales. Siempre va a ser así el área de influencia de un solo puntal. Ahí, ¿no? Entonces, para obtener la carga puntual o la carga concentrada en el punto donde está el puntal, no es ni más ni menos que multiplicar la presión o la carga superficial, que ya nosotros la hemos calculado, por el área tributaria. Esto se conoce como el área tributaria o el área de carga, digamos. Que esa área tributaria va a ser igual a, como es un área rectangular, base por altura, ¿no? Es decir, espaciamiento de puntal en Z por espaciamiento de puntal en X. Ahí, siempre ya. Y es por eso que acá yo he calculado la estimada de esa carga y he multiplicado la presión, que ya la calculamos, 438 kilos por metro cuadrado, por el espaciamiento de puntal en X, por el espaciamiento de puntal en Z. ¿Cuánto nos salían esos espaciamientos? Acá lo tenemos calculado. Bueno, ¿dónde estaban? Aquí estaban, fíjense. El espaciamiento en X nos salió 135 y el espaciamiento en Z nos salió 105. Y son esos dos, digamos. Ya me pasé aquí. Y entonces fíjense que nos da ya la carga, esta es la carga puntual que le transmite la presión del tablero que va a estar dado por la losa de 12 centímetros, ¿no? De que va a estar construida a 12 centímetros, 620.865. Entonces yo observo que esta acá es menor a la capacidad más ser capaz de resistir esa carga que va a transmitir esa losa que se va a vaciar de 12 centímetros. Este puntal de 7.5 por 7.5 va a ser capaz de resistir esa carga, ¿no? Es decir, nosotros podríamos decir que 690,144 es mayor a 620, que es la carga que se le va a imponer, 86.5,
Y entonces decimos que está correcto, es decir, ese puntal de 3 pulgadas por 3 pulgadas es capaz de resistir esa carga sin, sin correr el riesgo de colapso, sin correr el riesgo de venirse abajo, ¿no? Resiste. Entonces, de esta manera es como se calculan los espaciamientos o cada cuánto tienen que ir los apoyos para una losa llena, ¿ya? Sea cual sea el espesor de losa que se vaya a construir, en este caso 12 centímetros, por ejemplo. Entonces, de esta manera es como se calculan los espaciamientos tanto de las viguetas que apoyan al tablero, como de las vigas que apoyan a las viguetas, como de los puntales que apoyan a las vigas, ¿no? Y que además verificamos si el puntal, que es de 3 pulgadas por 3 pulgadas, así como lo dice aquí, fíjense, si el puntal, que es de 3 pulgadas por 3 pulgadas, es capaz de resistir la carga que se le va a imponer o no es capaz de resistir, digamos, ¿no? Y fíjense que también aquí nos pidió, ¿no? Verificar la capacidad de puntal, dice, de 3 pulgadas por 3 pulgadas. Y todo lo que hemos calculado es lo que nos pedían, ¿no? Espaciamiento de vigueta, espaciamiento de viga, espaciamiento de puntales en X, en Z, verificar la capacidad de puntales, la capacidad máxima y la carga que le llega, y ya hemos aprendido a calcularlo, y de esta manera, ¿no? Es como se realiza. Entonces, la otra clase vamos a ver el otro elemento que sería las vigas. Obviamente, las losas se apoyan sobre las vigas y las vigas se apoyan sobre las columnas, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver vigas, vamos a ver columnas y además vamos a ver la fundación o la zapata. Y adicional también vamos a aprender otro tipo de losas que son las losas nervuradas, ¿no? La losa casetonada que se conoce, cómo es que se desarrolla el encofrado ahí. Y por hoy día vamos a quedar aquí ya. Mañana vamos a continuar con este tema de encofrado. Entonces van a estar atentos porque voy a llamar asistencia. Van a estar atentos a la lista ya. A ver, madera, grupo B. Ah, a ver, Aguilar, Espíndola, Boris, Álvarez, Cepede, Julio César, Alvestegui, Moreira, Isaac, Presente. ya. Apaza, Gabriel, Aramayo, García, Ana, Araníbal, Toledo, Genaro, Presente. ya. Vallejo, Velázquez, Rolando, Presente. ya. Barrio, Castro, Alfredo, Presente. Becerra, Espinosa, Kimberly, Presente. ya. Bravo, Pereira, Joel, Presente. ya. Bustamante, Torres, José David, Presente. ya. Cabrera, Castro, José Miguel, Cabrera, Vela, Lelis, Cadima, Nova, Luis Fernando, Caro, Velasco, José Armando, Caiguara, Cepeda, Mauricio, Castro, Guzmán, Cristian, Presente. ya. Folke, Arcibia, César, Condori, Mamani, Juan Carlos, Presente. ya. Condori, Rocha, Carlos, Cortés, Ramírez, Maite, Presente. ya. Cruz, Amachi, Saúl, Presente. ya. Durán, Alonso, Mauricio, Presente. ya.
Durán Bustillo John. Galvis Ávila Laura Camila. Gómez Rojas David. Guzmán Alere Ronald. Guzmán Teorico Javier. Presente. Ya. Guzmán y Porre Ana María. Inocente Barrero Jr. Presente. Ya. Cantuta Núñez Ricardo. Presente. Ya. Lino Justiniano Bismarck. Presente. Ya. López Leaño Alexander. Mamani Bautista David. Presente. Ya. Mamani Quispe Robert. Marqués Pérez Jennifer Candy. Presente. Ya. Merubia Urquiola Milo. Nivaba Abe Javier Eduardo. Presente. Nivaba, ¿no? Ya. Paniagua Hichazo Kevin. Presente, Paniagua. Ya. Peñafiel Martínez Andrea. Presente. Ya. Penanco García Helen. Pérez Fuchner Cristian. Pozo Barriento Sandor. Presente. Ya. Quiñones Gemio Edwin Rodrigo. Platters Murgia Caterine. Ramírez Montaño Junior Fernando. Ramos Toledo David Jonathan. Presente. Ya. Ríos Arias John Eric. Presente. Ya. Ríos Iván. Presente. Rodríguez Áñez Carlos Andrés. Presente. Ya. Rodríguez Cuella Margarita. Cealine Vargas Fabio Alejandro. Ya. Cerudo Peña Rolly. Silva Hurtado Rodney. Presente. Ya. Toledo Choque Gonzalo Sebastián. Presente. Ya. Torre Botiniano Luis Diego. Vidal Andia Jocelyn. Vizcarra Vázquez Mauricio. Presente. Ya. Vamos a ver quién no pudo contestar en el chat, seguro han escrito. A ver. Jocelyn Vidalandia. Ya. Jocelyn Vidalandia. Jocelyn Vidalandia. Ya está Jocelyn. Doris Rocha Carlos. Doris Rocha Carlos. Ya. Doris Rocha Carlos ya está. Apasa Gabriel. Apasa Gabriel. Ya. Nadie más, ¿no? A ver. Javier Nivaba, ¿no? Si usted tiene punto extra, Javier Nivaba. Aquí lo vamos a anotar bien. Nivaba Javier. Ya está Nivaba. Ya. Listo, entonces vamos a quedar por el día de hoy, ¿ya? Cualquier cosa hablamos en el grupo.